Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Eh, pues yo quiero hacer también unos comentarios más bien pues generales sobre lo que he estado trabajando en este último tiempo como parte como parte también del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática junto con Roberto. O sea, nos interesa mucho el tema eh, más que hablar de la democracia, de las democracias, ¿no? Eh, de las diferentes expresiones de la democracia que podemos tener pues en México y en el mundo, ¿no? Creo que estamos llegando a un momento de reflexión, como decía ya Roberto, de encontrarle los límites a la democracia representativa y a la democracia liberal procedimental, ¿no? Estos límites a los que hemos llegado con la democracia procedimental, la democracia liberal, pues hace que nuevamente volteemos a ver otras expresiones de la democracia que no son la democracia eh, en su forma más acabada, que es la democracia representativa, ¿no? Entonces, si no vemos otras formas de democracia, en ese sentido, mi interés ha sido investigar esas otras formas de democracia, esa democracia emergente, ¿no? Que está en distintos espacios, experiencias democráticas que se dan en un terreno no institucional, ¿no? No institucional, no en la institucionalidad política y jurídica actual, ¿no? Sino que son emergencias que se dan en otros niveles en la base, ¿no? Creo que estamos volviendo otra vez a eso que decía el doctor René Valdivieso, de cómo la democracia o la democratización, a mí me gusta hablar más de democratización que de democracia, cómo la democratización comenzó de lo local, ¿no? De los municipios y desde ahí empezaron la democratización para empujar la transición democrática hasta el ámbito nacional y, y ahora estamos viviendo nuevamente otro momento parecido, porque es en lo local precisamente donde están emergiendo estas nuevas democracias, estas democracias emergentes, estas democracias que no son la democracia representativa, sino son la democracia participativa, ¿no? No sé si ustedes han leído un libro de Dussel que precisamente el esquema que pone Dussel para entender la crisis democrática y la democracia como estamos, él habla de que la democracia, pues o sea, lo que ha pasado en esta crisis es que se ha separado el, el pueblo de la democracia, ¿no? O sea, el pueblo, los ciudadanos son los que poseen esta potencia democrática, ¿no? Lo que él llama la potencia, y cómo se ha separado de esta que él llama la potestas, es decir, el poder político institucional, ¿no? Si bien el poder emana precisamente del pueblo, lo que forma la democracia sustantiva son las decisiones del pueblo, es la participación del pueblo en los procesos de decisión colectiva. Entonces, lo que ha pasado actualmente es esta separación entre esta potencia que tiene el pueblo, este poder democrático que tiene el pueblo, con esta potestas, esta representación institucional, ¿no? Donde se deposita se delega ese poder, ¿no? Las instituciones son un poder delegativo, dice Dussel, dice la teoría política, ¿no? Entonces, es lo que ha pasado. Entonces, estas, eh, estas emergencias democráticas lo que hacen precisamente es reivindicar
ese poder que se ha quedado en la delegación, ¿no? En este fetichismo de la delegación, como le llama Dussel. La reivindicación de este pueblo es volver otra vez a tomarlo en sus manos. Y para esto yo quiero compartirles un video que a mí me ha impresionado mucho, y después comentaré más sobre la investigación que estoy haciendo, pero este video de una de las actoras de este movimiento social. Yo principalmente, mi investigación se basa en Chiapas, en dos procesos distintos. Uno es la constitución de un gobierno comunitario por el sistema interno, por el sistema normativo interno en los municipios de Chilón y Citalá, y el estudio de un movimiento social que se llama Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, que también tiene presencia en más de 10 municipios en Chiapas, ¿no? Pero quiero presentarles este vídeo, donde una de estas protagonistas de celtales con las que yo estoy trabajando explica lo que ella entiende por democracia. A mí me impresionó porque, o sea, la democracia no es solamente una representación política, sino que es una experiencia. Y los ciudadanos se sienten dentro de la experiencia democrática cuando ven que sus decisiones colectivas tienen repercusiones en la vida social. Entonces, permítanme hacerles esta presentación. Me llamo Pascuala Vázquez Aguilar. Soy vocera del Consejo de ¿Sí Gobierno se oye? Comunitario de Chilón. Es que en la trayectoria Sí, se oye bien. o sea, ha venido observando cómo iba a ser iba a conformar lo que es los cargos en el gobierno comunitario. La propuesta fue de la base, o sea, de la gente, no, donde dijeron que tenían que participar las mujeres para impulsar la participación de las mujeres. También para ver que también las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres. O quizás pues hay cosas que el hombre no puede hacer, que la mujer puede hacer, o que, por ejemplo, la voz de una mujer a veces es muy difícil escuchado por un hombre. Y entonces ese fue el objetivo de que también se elija mujeres para escucharle la voz de sus compañeras y transmitir la voz de sus compañeras mujeres también. Cuando se vino conformando el gobierno comunitario, primero se había elegido en una asamblea, se tomaron los acuerdos en una asamblea llamada regionales, donde se juntaban diferentes regiones que conforman el municipio. Y entonces en esa base decidieron que se nombraran los coordinadores, los que van a coordinar en diferentes regiones. Y entonces se nombraron los coordinadores, pero fue a base de la asamblea. Y entonces a partir de los coordinadores se nombraron promotores. Los promotores que la misma comunidad se baja la voz a que la comunidad debe de elegir un promotor para promover lo que es el gobierno comunitario. Y entonces se eligieron los promotores en las diferentes comunidades. Y ya de los promotores, cuando empezamos a ver de que ya había fuerza, y entonces ya se optó por nombrar los voceros del Consejo de Gobierno Comunitario. Y es ahí pues donde en una asamblea también se convocó a nivel regional, porque municipio Chilón está conformado por diferentes regiones, y entonces en estas regiones se convocó la asamblea donde salieron hombres y mujeres ya para nombrar pues la vocera o los voceros. Depende de quién quiere elegir la base, si es un hombre o una mujer, y entonces optaron por nombrar un hombre y una mujer. Y entonces pues en esa asamblea pues ya fue que me eligieron a mí. Fue así como de sorpresa, ¿no? Llegué en la asamblea y dije también pues de que iba a proponer a alguien para que nos represente pues. Y mi idea era nombrar un hombre, no una mujer.
Y ya cuando resulta que ya estando en esa asamblea y se vio pues de que no hay un interés personal como lo hacen los demás, los partidos políticos. Ellos lo hacen por un interés personal. En cambio, en este caso no era por un interés personal, sino que fue de la decisión de la base. Y la base tampoco buscaron a alguien, por ejemplo, que es muy político o que es el más inteligente o no sé. Lo vieron por la sencillez de la persona. Optaron por esa persona de su forma de ser, si es respetuoso, si es tranquilo, si obedece, si es muy, o sea, muy tranquilo la persona. Y entonces optaron por sus características que por el interés de que se ve muy inteligente o algo así, no. Y entonces tampoco eligieron a una persona que tiene dinero, porque lo que hacen los partidos políticos es de que eligen, no es porque eligen, simplemente ellos se autoeligen y van a la comunidad, se presenta, yo soy yo soy el candidato, ¿no? Pero en este caso hay una diferencia, porque aquí lo que se vio, bueno, desde mi punto de vista, yo vi que hubo esa palabra que le dice mucho la democracia. ¿Por qué? Porque participaron hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, y todas participaron. Hubo una conexión como entre todos, ¿no? De qué esta va a ser y cómo lo vamos a hacer, porque habían propuesto 4 personas. Y entonces, a quien nombraba a la persona y la persona que nombraba a su candidato tenía que pasar a describir cómo es, si obedece o no. Y entonces a partir de esa descripción que dieron, y entonces la gente estuvo atento escuchando. Y entonces ahora vamos a la elección. ¿Quién queremos que sea? Y entonces se hizo la elección. Primero dijeron que se iba a levantar nada más la mano. Y dijeron, no, porque si es así, a veces 2 veces levantan la mano. Mejor hagamos una fila. Y entonces nos formamos, las que fuimos elegidas, nos formamos enfrente. Y entonces los hombres y mujeres jóvenes, señoritas, ya buscaron su candidato. ¿Quién querían que quedara como la vocera? Y entonces se hizo la fila. Y entonces como 3,000 personas pasaron en mi fila. Y entonces es ahí pues vi que esa sí es la verdadera democracia. Y a pesar de que yo no les ofrecí nada, yo no les llevé nada, pues, y entonces se ve que esas personas tienen esa necesidad del cambio. Y es por eso pues de que yo también estoy luchando por ellos, por la confianza que depositaron en mí. Y entonces yo no los puedo defraudar y tengo que seguir, aunque no tengo sueldo, aunque yo pues con sufrimiento, a veces pasamos hambre todo el día, pero yo lo hago por esas personas que vi sus caras ahí enfrente de mí. Vi cómo hacían esa fila queriendo tener un cambio y entonces por esas caras que vi en aquel día que me nombraron, por eso sigo luchando también. Y no, pues no tengo sueldo, no tengo nadie quien me pague, pero yo sé que Dios algún día me va a pagar por este servicio que le estoy dando para mi pueblo. Bueno, creo que a mí este video me impresiona muchísimo porque hay toda una teoría de la democracia en este discurso de Pascuala, ¿no? De qué es la democracia como experiencia política, como experiencia de participación, como experiencia de, de unidad entre el representante y el representado, ¿no? Como pues una experiencia distinta a la que conocemos como democracia, ¿no? En el ámbito representativo. Esta es una descripción fina que hace Pascuala de esta democracia emergente que surge desde abajo, desde la organización comunitaria y que tiene diversas expresiones. Aquí vemos una expresión desde una comunidad indígena, desde un municipio indígena que está organizándose para elegir a sus
autoridades por medio de su propio sistema normativo. O sea, lo que dice Pascuala está en que ya no creen en los partidos políticos, ¿no? En estas, como en la comunidad de Pascuala, como en muchas comunidades indígenas, porque precisamente lo que hicieron los partidos en mucho tiempo fue pues dividir a la gente, ¿no? Crear conflictos, porque siempre eran los mismos partidos políticos, los mismos caciques de estas regiones, y están en este movimiento actual de reivindicar ese derecho a la participación política, ese derecho a ser una democracia distinta o una democracia verdadera, ¿no? Esto que dice Pascuala o sea, para mí eso es la democracia, ¿no? Cuando hay una unidad entre los representantes y los representados, donde se puede tener confianza en el representante, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en nuestra democracia actual, esta falta de confianza en los representados. Pues se ve en esta emergencia de distintos movimientos sociales, de distintos grupos que hay distintos niveles, van reinventando esta práctica democrática, esta experiencia democrática. Y en Chiapas, bueno, una expresión, pues es la expresión de las juntas del buen gobierno de los zapatistas. Otra expresión es el gobierno comunitario que por la vía de facto están haciendo en Chilón y Citalá, en contra de la vía institucional eh, actual, ¿no? O sea, no hay una lucha jurídica porque se reconozca este gobierno autónomo que están haciendo los indígenas del pueblo celtal, tanto en Chilón y Citalá. Entonces hay una lucha jurídica para que se reconozca esta otra democracia. Y ha sido difícil la lucha jurídica porque precisamente la única democracia aceptable es la democracia representativa. Si no es por la vía de partidos, no se toma en cuenta estos otros modos democráticos, lo que Boaventura de Sousa y otros llaman ahora la demodiversidad, ¿no? Esta diversidad, este pluralismo de experiencias democráticas que existen, ¿no? Está en ese sentido también el movimiento en la defensa de la vida y el territorio, que es otro de los procesos que yo estudio y acompaño en Chiapas, pues es el intento de cómo también apuntalar una participación social para decidir en el destino de los recursos naturales de su región. Este movimiento surgió a partir de la amenaza de una autopista que conecte San Cristóbal de las Casas con Palenque. Ahora vemos que es un proyecto pues importante porque va a conectar una ciudad turística como San Cristóbal con otra que es Palenque, donde arranca el tren Maya, ¿no? Entonces es ampliar ese corredor que atraviesa precisamente el territorio de estas comunidades. Y a partir de esa amenaza, estas diferentes comunidades se han organizado en este movimiento social, reivindicando su derecho a la autonomía, a la libre determinación y a decidir qué tipo de desarrollo quieren, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad quieren? ¿Qué tipo de proyectos sociales quieren en su región? Y que no se les imponga un proyecto como este proyecto comercial y turístico de esta supercarretera. Y claro, son acusados de ignorantes, son acusados de estar en contra del progreso, son acusados incluso de estar pues en contra de su propio desarrollo, ¿no? Pero pues cuando uno se mete ahí, cuando uno ve territorialmente el lugar donde están estas comunidades, lo que impactaría ambientalmente una supercarretera de este tipo, que pues que no solamente
no solamente, o sea, no solamente impacta el territorio, el medio ambiente, o sea, impacta la vida de las comunidades, impacta la cultura de las comunidades, es decir, impacta sus propios modos de existencia de estas comunidades y reivindicar ese modo de existencia, esos modos propios de esos sistemas normativos propios que tienen que ver no solo con lo electoral, sino tienen que ver con las formas de organización económica, las formas de organización religiosa, las formas de organización política, ¿no? O sea, todo esto entra dentro de un sistema normativo propio, es decir, dentro del derecho propio que tienen estas comunidades celtales, ¿no? Que ahí, pues, en ese sentido, esta investigación que les estoy comentando, es una investigación que es un diálogo entre distintas disciplinas. Por un lado, la antropología jurídica, ¿no? El pluralismo jurídico para comprender que hay un derecho indígena que tiene el mismo estatus jurídico que el derecho estatal o el derecho positivo, ¿no? Con la sociología de los movimientos sociales, porque tenemos que comprender cuáles son los resortes que movilizan a estas comunidades indígenas para que, a pesar de esta marginación en la que han vivido por más de 500 años, sigan con esta insistencia y persistencia luchando por sus derechos. Entonces, en ese sentido, respecto a la sociología jurídica, pues se toma en cuenta la noción esta de pluralismo jurídico para sustentar el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas de los celtales de Chilón y Citalá en este caso, y ahorita un nuevo caso que tenemos es el caso de La Candelaria, otro municipio que empezó también su proceso de autonomía como pues derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a partir de la descripción y del análisis de diferentes instancias de decisión, de jurisdicción y de normatividad jurídica, en esta investigación exploramos una categoría que yo he denominado prácticas jurídicas comunitarias, es decir, unas prácticas, porque, o sea, no podemos entender el sistema normativo de los indígenas, de los pueblos indígenas, como una pieza de museo, sino que son prácticas jurídicas que están en constante evolución, en constante dinamismo y en constante interacción con el sistema jurídico estatal, ¿no? Entonces, estas prácticas jurídicas los celtales usan su derecho propio, su sistema normativo, usan el derecho estatal para, para apuntalar sus propias reivindicaciones para su reivindicación principal, que es ejercer su autonomía y su libre autodeterminación colectiva, ¿no? En ese sentido, respecto a la sociología de movimientos sociales, adoptamos en esta investigación una perspectiva praxeológica, ¿no? Que busca dar cuenta de los argumentos y de las prácticas de los mismos actores de esta situación. En ese sentido, por eso les presenté yo este vídeo, porque no es solamente la interpretación que podamos hacer de fuera, sino es cómo rescatamos el mismo sentido, la misma argumentación, la misma práctica de los actores, donde ellos mismos configuran una arena de discusión pública en torno a la democracia, en torno a la autonomía y en torno a la libre determinación, ¿no? En ese sentido, en oposición a la democracia representativa, pues exploramos otras categorías como las que ya apuntaba Roberto, ¿no? Una democracia de alta intensidad, una democracia dialógica, etcétera. Hace falta inventar nuevos conceptos para caracterizar, para describir estas otras realidades, ¿no? Democráticas y comunitarias de deliberación, ¿no? Mediante las cuales los pueblos indígenas toman acuerdos y llegan a consensos, ¿no? Pues por aquí dejaría esta primera parte.